Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo tejer estas hermosas pantuflas o babuchas. Voy a explicar cómo tejerlas para cualquier talle. Estas están realizadas para talle 37. Viene aquí con un elástico 1×1, se adapta muy bien. Aquí está tejido con este hermoso punto fantasía y tiene una costura aquí abajo que no se sienta ni se nota. Son fáciles de tejer y vamos a ver los materiales. Obviamente una tijera, aguja lanera para coser, una cinta para tomar las medidas, aguja crochet para esconder los restos de lana, tejí con agujas circulares número 3,5, pero también se pueden tejer con agujas rectas convencionales. Vamos a necesitar 50 gramos de lana. ¿Qué lana usé? Usé una combinación. Siempre, tejemos este tipo de piezas que son calcetines, guantes, medias. Muchas veces tejemos con lana que queda de otros labores. Y utilicé esta vez es acrílico y un mix de acrílico y mohair. Calentitos, suavecitos. Miren la textura del tejido. Bueno, entonces van a elegir lana para tejer con agujas número 3,5. En primer lugar, sí o sí tenemos que tejer una muestra. Montamos 17 puntos. Los puntos del borde no cuentan. 15 puntos para tomar la muestra. Tejemos con el punto Santa Clara, en todas las vueltas tejemos con los puntos al derecho y con 1 centímetro vemos cuántos centímetros hay. Aquí en 15 puntos tenemos 8 centímetros. Vamos a tejer para talle 37-38, donde la suela mide 24 centímetros y medio. Tejemos una muestra de tensión, en 15 puntos hay 8 centímetros. Y primero necesitamos a tejer un rectángulo empezando por elástico 1×1. El alto para todos los talles junto con punto elástico son 10 centímetros. ¿Cuántos puntos tenemos que montar? Miren, necesitamos tejer para la suela 24 centímetros y medio. Restamos 10% para que se adapte mejor, para que no sea muy flojo. Entonces resulta que 24 centímetros y medio restamos 10%, lo hacen con la calculadora. Resulta que necesito montar los puntos para tejer 22 centímetros aquí, 22 centímetros. 22 centímetros son X puntos, en 8 centímetros hay 15 puntos, aquí vemos la muestra de tensión. Y bueno, haciendo los cálculos, resulta que necesito montar 41 puntos. Y si no saben en centímetros cuánto es cada talle, aquí les dejo la tabla. Voy a montar entonces 41 puntos. Empezamos a tejer. Aquí hay 2, 3, 4 y sigo montando. Empiezo a tejer vuelta número 1 con un punto derecho, punto revés, derecho, revés, y así voy a tejer hasta finalizar la vuelta. Voy a tejer 4 vueltas con este punto elástico 1×1. Y en la vuelta número 2, donde vemos el punto revés, lo tejemos al revés. Y el punto derecho lo tejemos al derecho. Revés, derecho. Y ahora voy a tejer 29 vueltas con el punto Santa Clara, donde todos los puntos en cada vuelta tejemos al derecho. Primer punto de borde lo paso sin tejer y último punto de borde lo voy a tejer al revés. Son 10 centímetros a lo alto y ahora voy a cerrar todos estos puntos.
2 puntos juntos al derecho y de nuevo 2 puntos juntos. Así voy a ir cerrando los puntos. Una vez que cerramos todos los puntos, aquí queda un solo punto, voy a subir los puntos de este lado, 18 puntos. Aquí ya tengo un punto. Voy a tomar los puntos así por detrás, 2, 3, 4, 16, 17 y último punto lo voy a subir por aquí, a ver, ahí atrás, 18. Y ahora ¿qué hacemos? Juntamos así de esta forma las dos partes y voy a seguir subiendo los puntos de este lado, también 18 puntos. Esta hebra la paso por adentro, aquí, y sigo subiendo los puntos, miren, por detrás, uno, aquí ajustamos muy bien, aquí 2, 3, 4 y sigo subiendo hasta el final, 18 puntos más. Bueno, así tiene que quedar de esta forma. Voy a tejer ahora una vuelta con todos los puntos al revés, punto de borde paso sin tejer, y antes de seguir, en este momento, si tienen la posibilidad de ir probando si pasa el pie aquí por dentro, por las dudas, ¿no? Antes de seguir, para después no destejer. Bueno, aquí a ver, nos fijamos bien, así tiene que estar. Después esta parte la vamos a coser, y lo que vamos a tejer ahora es este punto. Y aquí les dejo el diagrama. La cantidad de puntos tiene que ser múltiplo de 8 más 2 puntos de borde. A lo alto repetimos 11 vueltas. En las vueltas pares tejemos todos los puntos como se nos presentan. El diagrama dejo publicado en mi blog Silvana Team, y como siempre el link voy a dejar en la descripción de este video. Empezamos a tejer vuelta número 1. Punto de borde paso sin tejer, punto al derecho. Este punto no pertenece al motivo, porque al subir los puntos me sobran 2 puntos, por eso último punto y primer punto simplemente voy a tejerlos al derecho. Y ahora sí empezamos a tejer el motivo. Cruzamos 2 puntos, segundo punto va por detrás del tejido, primer punto va por delante. Si quieren pueden utilizar la aguja auxiliar, pero creo que no hace falta porque son nada más que 2 puntos para cruzar, y tejemos un punto al revés y un punto al derecho, punto revés, 2 puntos al derecho, punto revés, cruzamos 2 puntos, segundo punto va por delante del tejido, primer punto por detrás, y tejemos un punto al derecho y un punto al revés. Y repito este motivo hasta finalizar la vuelta. En total van a ser 4 motivos. Vuelta número 2, y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho, y si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés.
En la vuelta número 3, punto de borde, punto al derecho y empezamos a tejer el motivo. Sería punto revés, cruzamos 2 puntos, primer punto va por delante del tejido, segundo por detrás y tejemos punto revés, punto derecho, 2 puntos al derecho, cruzamos 2 puntos, primer punto va por detrás del tejido, segundo por delante y tejemos punto derecho, punto revés, un punto al revés y repito el motivo. Vuelta número 5, punto de borde, punto al derecho, tejemos el motivo, sería punto derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, punto derecho y repito el motivo. Seguimos con la vuelta número 7, punto de borde, punto al derecho, empezamos a tejer el motivo, punto derecho, revés, cruzamos 2 puntos, segundo punto va por delante y primer punto por detrás, tejemos punto derecho, punto revés, de nuevo cruzamos 2 puntos, segundo punto va por detrás del tejido, primer punto por delante y tejemos punto revés, punto derecho, un punto al revés, punto al derecho y repito el motivo. En la vuelta número 9, punto de borde, punto al derecho, empiezo a tejer el motivo, sería punto derecho, cruzamos 2 puntos, primer punto va por detrás, segundo punto por delante del tejido, tejemos punto derecho, punto revés, 2 puntos al revés, cruzamos 2 puntos, primer punto por delante, segundo punto por detrás y tejemos punto revés, punto derecho, un punto al derecho y repito el motivo. Vuelta número 11, la última vuelta del motivo, primer punto de borde, paso sin tejer, punto al derecho y tejemos el motivo, punto derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, punto derecho. Repito el motivo hasta finalizar la vuelta. El largo lo van a ir regulando ustedes. Bueno, yo voy a parar aquí. Y ahora vamos a empezar con disminución de los puntos. Y esta vuelta voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, así, 2 puntos juntos al derecho hasta finalizar la vuelta. Una hebra la voy a cortar aquí y voy a dejar un poco más de otra para poder coser. Voy a pasar todos los puntos sobre una aguja de coser. Voy a ajustar bien. Y voy a pasar una vez más a través de todos los puntos. Así ajustamos mejor.
y cosemos de la siguiente forma. Miren, esta trenza de un lado y de otro. De este lado la aguja va para afuera. Voy a tomar por aquí hacia afuera, y ahora la aguja va hacia nosotros. Tomamos la siguiente trenza, o sea, voy a tomar esta parte, no toda la trenza, sino este último punto de borde hacia nosotros, hacia afuera, hacia nosotros. Así voy a coser a lo largo, hacia afuera, cuando aquí queda 1 centímetro más o menos, hacemos lo siguiente. Voy a pasar la aguja así, de esta forma, agarrando todos los puntos. Tiramos. Bueno, eso es todo. Pasamos la hebra para otro lado, aquí la ajustamos. A ver, para hacerlo bien, más o menos así. Para que durante el uso y durante el lavado no se nos vayan a salir los puntos. Sí, y una vez más. Bueno, corazones, eso es todo. Espero que les gustó ese tutorial. Son muy fáciles de tejer, quedan hermosos para cualquier talle, incluso pueden tejerlos para emprender, para hacer algún negocio, ¿no? Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.